Hola. Sí, vamos a comenzar bueno, la auxiliatura, ¿no? De máquinas térmicas con el ingeniero Chambi. Bueno, sobre los videos anteriores, ¿tienen alguna pregunta? Oye, ¿Alguna? yo quiero saber cuántos videos son, pues, o cuántas Hasta ayudantías ahorita ya ya se va han cuatro. pasado. Cuatro. Ah, Cuatro. con esto de aquí ya va cuatro. Contándolo, ¿no? Ya van cuatro. Uno fue donde expliqué todo lo que están viendo, ¿no? Y el otro, bueno, son los dos videos, esos dos. Y después, Disculpa, ¿ese documento lo mandaste? sí, este documento lo envié, pero si quieren al finalizar el video o se los vuelvo a enviar, Por favor. se los vuelvo a enviar. ¿Tienen Vean alguna, cuántos tipos de ejercicios son que van a entrar al examen. lo que ustedes me han mostrado, es el último que me han mostrado, el ejercicio número 5 y el ejercicio número 5 y el ejercicio número, bueno, los dos últimos, ¿no? Esos son los que están medio que complicados. No los había visto, pero igual más o menos los entiendo. Pero todo lo que el ingeniero, a mi experiencia, todo lo que el ingeniero saca, ¿no? Del, lo que el ingeniero hace, ¿no? En clase, es lo que el ingeniero va a poner en el examen. Así que solo practiquen lo que el ingeniero hace en clase, nada más. Creo que es medio difícil que nos ponga una de cascada, ¿no? Porque no nos ha enseñado él a hacer eso, a Mm, pesar de que ya nos mandaste la auxiliatura de eso. ¿Cuál es cascada? Disculpe. Esa de 2 ciclos, creo. Es ¿El la que de acá. Sí, tiene esta intercambiador? es la de aquí, Sí, esa de ahí es de 2 cascadas. es de dos Es, cascadas, No, con creo que no he separador. enseñado, no creo que entre. sí, Dijo solo lo avanzado. creo que medio que no, a no ser que esté tal vez Entonces enojado. el ingeniero, El semestre pasado un amigo me dijo que preguntó, o sea, que enseñó igual hasta la última clase que avanzó el ingeniero con intercambiador de calor. sí, Y preguntó. sí, preguntó el No, intercambiador. en su examen me dijo que no entró con intercambiador de calor. Que yo, bueno, eso se acuerda él, ¿no? Porque en verano una amiga me dijo que el primer parcial igual fue un ciclo normal de ciclo estándar, como el Sí. que ya sabemos hacer. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Le pueden sacar screen a lo que estamos haciendo ahorita? Que yo no puedo ahorita. Porfa, y luego lo envían. Nada más eso. Entonces, sobre el tema de de los ejercicios y el examen, el ingeniero lo único que va a tomar es lo que hace en clase. Es decir, si no me tienen cascada, pues mejor todavía, porque en cascada es larguísimo. Y peor si hay un intercambiador líquido-vapor. Ya vieron que el video es de 1 hora y tanto, y eso que lo resumía harto. Pucha, Así la verdad, que, yo no sé, recién voy a ver los videos. bueno. Pero si no entra, pues mejor todavía, solo va a entrar, si no explicó, solo va a entrar desde el condensador, evaporador y compresor. Nada más va a entrar. Ojalá. Y eso es corto. Puede tener unos 6 estados a 5 y nada más. Y lo demás son palabras nomás que ponen como la tasa de lo que consume de calor, lo que expulsa de calor al entorno. Ustedes ya saben que esos son como palabras, sinónimos, ¿no ve? A lo que se quiere referir. Eso quería preguntar porque en los ejercicios que nos estaba mandando
de práctico, digamos, para a veces referirse al ciclo estándar, a veces dice ciclo lineal o sea, usa distintos sinónimos y quería saber si me podrías decir los sinónimos que él utiliza, digamos, para referirse a los distintos ciclos. Bueno, haciendo vamos a igualar, digamos. En un sinónimo de ciclo lineal es lo de aquí, en la línea de estado, ¿no? Va recto, ¿no ve? Va recto. Eso significaría un ciclo lineal del evaporador, ¿no ve? Puede ser flujo calorífico lineal del evaporador o la tasa lineal del evaporador, así. O no te va a decir del evaporador, simplemente va a decir de la absorción de calor. Nada más. Yo supongo pues que va a decir qué ciclo es, ¿no? Un ciclo estándar, un ciclo Sí, y real, ideal, sobre eso, Carnot. sí, sobre eso vas a disculpar que te interrumpa, pero van a tener cuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, en la primera auxiliatura lo expliqué, pero hay un dato muy importante que aquí, el ingeniero, cuando el enunciado diga ciclo estándar de compresión de vapor, ustedes ya saben que es el normal, ¿no? El de aquí, con su gráfico, con su respectiva gráfica, S, o puede ser temperatura versus entropía, o también puede ser el flujo calorífico y la fórmula se va a ocupar, la que se va a ocupar es esa ahí. Pero si el ingeniero dice ciclo de compresión y nada más, ustedes utilizan el gráfico de Carnot con su respectiva fórmula que es la de ahí. O sea, en Y caso de que solo nos puede preguntar ciclo de Carnot, si nos dice ciclo de Carnot o sí, ciclo de compresión, pero si dice estándar, se está refiriendo al otro. sí, A eso me refería, ¿qué otro nombre él nos puede decir no, para diferenciar los ciclos? simplemente solo va a decir gráfico de Carnot o ciclo de compresión, nada más. Ya se dice ciclo estándar de compresión de vapor, ya utilizamos esa fórmula de ahí con lo demás normal, ¿no? Ya. Eso vendría siendo. ¿Alguna pregunta? No se preocupen, el video la reunión está siendo grabada igual. ¿Alguna otra pregunta? Creo que me estaban preguntando sobre el gráfico. No me acuerdo quién fue, pero fue una compañera igual. Me preguntó sobre este gráfico. ¿Tienen alguna duda al respecto del gráfico? Sin miedo, no hay preguntas malas ni buenas. Digo, preguntas malas. En el gráfico él solo pide que pongamos, o sea, los datos de presión, entalpía y las temperaturas, ¿no es? Sí, en la presión O versus sea, entalpía. no pide que repintemos, qué sé yo, cuál es el trabajo del compresor o... Mm, en clases presenciales, sí nos decía que lo más o menos lo subrayemos. Es decir, ¿cómo lo haga? Que lo pongamos como con flechas indicando qué cosa, es decir, aquí ahí ya sería el trabajo del compresor, ¿no ve? Sí, Eso nos indicaba subrayar. Pero ahora no creo porque uno se tardaría mucho, a no ser que el examen con el ingeniero sea a mano y ustedes le manden una foto, pero sí, así va a así ser. va a ser. Así va a ser. Sí. Ah,
Pero él en clase no ha subrayado, digamos, el Pero trabajo. Bueno, a pesar de que eso es algo que ya deberíamos saber, ¿no? Pero sí, es algo claro que ustedes ya deberían saber. ¿nos puedes subrayar en esas dos gráficas entonces los trabajos para que lo anotemos? Porque es mecánico, ¿no? De eso. Sí, como les expliqué en la primera auxiliatura, ¿no ve? Es- Este gráfico es de, ay, pucha. Ese gráfico es de manera mecánica, sí o sí va a estar ese gráfico. Lo que va a aumentar, lo que va a aumentar es, digamos que si tiene un mezclador, ¿no ve? Va a ser así. Aquí va a ser líquido saturado y aquí va a ser este vapor saturado y seco. Si tuviera, no sé, aquí le vamos a poner como S, le vamos a poner si hay separador. Separador. Esa flecha ahí, ¿no? Entonces, si va a haber, no sé, un intercambiador líquido-vapor, la única parte que va a cambiar es que va a haber así, nada más. Una flecha que indique que líquido vapor. Una flecha que indique que va a ir al líquido saturado. O depende de cómo lo sacaron en sus estados. Pero más que seguro, si baja del condensador hacia, hacia el evaporador, sí o sí va a ser este líquido saturado, mecánicamente, porque todos Ya. los ejercicios se repiten de forma mecánica. Y en el condensador, perdón, en la temperatura versus entropía, la presión es lo que va en la línea de estado, ¿no? De abajo hacia arriba, como lo estamos viendo aquí, el condensador arriba, el evaporador abajo, ¿no? Como siempre, y como lo único que va a hacer diferencia es que si hay un separador, es que si va a haber un separador, va a, como su nombre lo indica, a separar, va, como su nombre lo indica, va a separar líquido saturado y vapor saturado y seco. Si en caso estuviera de un intercambiador, lo único que va a cambiar en ese gráfico de forma mecánica es la línea del condensador hacia el evaporador en forma saturado, en forma de líquido saturado. Nada más sería. Líquido, vapor. ¿Alguna otra pregunta? Él también nos enseñó sobre el ciclo real de compresión de vapor. Y bueno, mi pregunta era que es de igual manera mecánico, o sea que el estado uno y 2 van a ser siempre vapor recalentado, el 3 líquido comprimido y el 4 una mezcla. Para el primer examen del ingeniero, sí. Porque él nos enseñó O a ese ver, ciclo. como les enseñó el ingeniero, cambió lo que yo les dije que va a ser de forma mecánica, es decir que, Mm, como les no, expliqué, no cambió, ¿no ve? no. Aquí. Es decir, si un evaporador entra, mezcla, sale vapor saturado y seco.
Si en un condensador entra vapor recalentado, sale como líquido saturado. ¿No ve? Sí, ¿Ha cambiado de alguna manera eso? no, pero no sé si ya enviaste ayudantía sobre el ciclo real de compresión. Es que creo que no he visto ese video, si es que ya lo enviaste. Es que como te dije el Pero anterior, bueno, como te dije hace el, rato, como te dije hace rato, no ve, el ingeniero cuando estábamos en clases presenciales, no nos explicó ese tipo de ejercicio real. ya. Así que, pero no se preocupen, yo voy a estar investigando un poquito o tal vez preguntándole a él y yo les explico lo más antes posible porque me dijeron que su examen, ¿cuándo es más o menos? El martes. El martes. Sí, el martes. ¿Qué preguntó sobre el ciclo real? Eh, A mí no me preguntó sobre el ciclo real, a mí me No, no, preguntó, pero ¿qué preguntaron hace ratito que no escuché? que ah, si siempre iba a ser el estado uno y el estado 2 ideal y real en vapor recalentado, el 3 líquido comprimido y el 4 una mezcla. Bueno, porque así lo explicó él y en lo que dio de práctico, aparentemente siguiendo la misma lógica, eh, estaría bien así. O Parece que sea, sí, oye, sería porque lo mismo. yo vi un ejercicio del semestre pasado y el estado 2 tiene real ideal y es el único que tiene. Sí, pero es que igual le estuve leyendo en un libro de termodinámica, el que lo utilizó, ese Yunus creo que es, y no sé si será lo mismo, pero vi que como que cambiaba un poquito la forma, pero quizás no es lo mismo. Pero No tal creo que vez le para cambie él mucho. siempre va a ser el estado 2 porque el ejercicio que Sí, vino, de semestre, hace unos 2 semestres más o menos, creo, el estado 2 tenía, el único que tenía ideal y real y sacaba la eficiencia del compresor. ¿lo puedes pasar ese ejercicio al grupo, por Lo voy a favor? buscar porque me lo mandaron, o sea, me lo mostró un amigo, ¿no? Cuando yo inscribí la materia, que fue Porque antes que cancelen el semestre. a mí igual me mandaron modelos de examen, pero son así como los que explicó el auxiliar de cascadas, así súper difíciles, Super que Pro. él, ajá, que él no ha enseñado, digamos. No, mi amigo me mostró sus apuntes, pero eran así, lo mismo que hicimos, exactamente lo mismo avanzó en esa vez. Esa vez. pero no se olviden de un dato, un consejo de que ustedes lo están viendo que el estado 2 sí va a ser, un ejemplo, vapor saturado porque sale de algún lado. No se identifiquen con eso porque el ingeniero en mi examen yo decía lo mismo. En el estado 1 va a ser tanto, en el estado 2 como en termodinámica con el ingeniero Antelo, que siempre el estado 2 va a salir y va a ser ese. No, porque no se pongan esa mentalidad porque el ingeniero cambia el punto. El punto 1, el punto 2, a veces lo pone abajo, muy arriba, así, y se confunden. Porque ya pasó y escuché casos todavía de que compañeros míos se chiparan, se chiparon por eso. Así que traten de manejarlo entendiendo por qué salió de esa manera o por qué entró de esa manera. Es decir, solo leer la Y teoría. ¿Sí? Camila, ¿lo tenés todos los ejercicios hechos a mano? Ah, sí. Los de los videos, ¿me los puedes pasar, por favor? Si es que no es molestia. Ya me mandas un punto y Ya, lo te ingreso al escribo grupo. al privado, ¿ya? Ya. Eso que estabas diciendo que no tenemos que confiarnos en que siempre va a salir, o sea, siempre va a ser el estado uno y va a salir tal cosa. ¿Lo puedo volver a repetir? O sea, ¿está en ese documento que nos están No, a diciendo? lo que me refiero es que, bueno, aquí un ejemplo. ¿No ve? Es decir, que nosotros estamos mentalizados de que el estado 2 va a ser vapor recalentado, como dice en el ejercicio.
En el estado 3, en el estado 5, como está aquí afuera del condensador, va a ser líquido saturado. Nosotros, ustedes están pensando que siempre va a ser así, pero no. ¿Por qué? Porque el ingeniero siempre cambia, es decir, que el estado 1 lo puede poner aquí, afuera de la salida del compresor de alta presión. El estado 2 lo puede poner aquí, afuera de la válvula, es decir, que cambiaría todo. Y uno al hacer el ejercicio tarda por lo menos un minuto entendiendo qué pasó ahí, porque ella no Oye, es, ¿sí? pero yo pienso que ella se refería a que a la salida del condensador se va a hacer siempre líquido, a la salida del compresor siempre vapor recalentado, no en sí a que afuera de la salida del compresor sea uno, porque ahí puede ser cuatro también, digamos, eso es indistinto, ¿no? A eso entonces sí o sí se va a No cumplir, creo que se sí, refiere a eso, pues no, afuera del condensador siempre va a ser líquido, fuera del compresor siempre va a ser vapor y fuera de la válvula siempre va a ser mezcla. Yo creo sí. que se refiere a eso, ¿no? Si la compañera dice que hacia eso se refería, pues entonces sí o sí se va a cumplir eso. Afuera de un evaporador va a salir vapor saturado y seco, sí o sí. En base a lo que nos estás mostrando en pantalla, o sea, en base a eso nos guiamos para hacer el Sí, ciclo, ¿no? de manera más rápida porque he visto los exámenes que uno está haciendo en internet, no ve, no duran, no nos da mucho tiempo. Sí. Y para hacerlo de manera más rápida, le estoy indicando así, de esa manera. Porque a mí me gusta siempre explicar de forma muy detallada, conversando, así para que ustedes lo entiendan. Pero ya como no hay tiempo y estamos en esta época, en la pandemia, de forma directa, ya después ustedes lo verán. Pero igual se lo pasé la teoría para ver cómo se comporta un evaporador, un compresor, una válvula, un separador, todos los dispositivos que se está utilizando para realizar el examen y para hacer un aire acondicionado, lo más básico. Oye, ¿será que puede hacer un ejercicio de turbina, por favor? Es que la verdad, mira, Turbina yo no va a pasé termo. entrar. Ah, no, ¿estás seguro de que Sí, yo pasé termo hace hartísimo termo. semestre Es que, mira, y recién agarré máquina? sí, es que, mira, bueno, para, eh, para hacer, ¿cómo te explico? Para hacer un aire acondicionado, ¿no? Ese es un ciclo de compresión de vapor, un ciclo estándar, ¿no? Es un ejemplo de un aire acondicionado. Puede ser split, que split es separado, afuera el condensador y aparte el separador, digo, el evaporador. La única forma, ¿por qué se utiliza compresor y no turbina? Por el único hecho del detalle de los precios. Es más barato hacer un aire acondicionado con un compresor que con una turbina. Más barato al hacer el equipo y más barato al consumir energía. Así que sí o sí va a ser con compresora, con una compresora. No va a ser turbina. Turbina, eso ya lo vamos a ver para el siguiente examen. Vamos a hacer este ejercicio, ¿cómo se llama esto? De gases ideales. Pero eso es para el siguiente examen. En este no entran gases, ¿no? No. En ¿No esto entra sí, qué? ¿Gases? Gases. sí es Ok. gas, es un refrigerante para, como su nombre lo dice, para enfriar. Pero más adelante vamos a ocupar otro tipo de refrigerante o gases, ¿no? Vamos a utilizar nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pero eso es más adelante, así que mejor, para que sea más fácil, concéntrese solo en lo que ahorita está explicando el ingeniero. Ya Mejor. más así mejor. Más adelante ya se tocará un nuevo tema y un consejo mío para el siguiente examen, lo de aquí ya no va a entrar. Para el final, Eh, pero ese no lo ha enseñado, si el ingeniero y se ve larguito nomás. en el video le explico perdón, ese ejercicio y este de aquí. Pero si no le explica, o mejor dicho, no le explicó, pues no le tomen en cuenta. Porque yo creo Sí. que Eh, Tenés un canal de YouTube, ¿no? Donde están todos los videos. lo envié
los Sí, links sí, es al que grupo. vi los links, que enviaste 2 o 3 links, pero yo no sé si son videos, o sea, canales diferentes o en un solo canal puedo encontrarlos todos. Sí, es que hubo diferencias creativas. Ah, ok, gracias, voy a buscar los links en el grupo. Y eso. Pero yo, Entonces todo lo que, perdón, entonces todo sí, lo que él enseñó de la unidad uno, o sea, habló sobre la expansión de un líquido sí. y sobre la expansión de un gas real y el coeficiente de Joule-Thomson. Eso nada que ver para este examen, ¿no? Sí lo explicó en Creo que teoría, sí lo eso explicó. solo creo que lo hizo como teoría, para que tengamos idea cómo funciona una válvula y para qué sirve. Sí, un compresor, porque esa es una expansión de líquido, es una expansión de líquido, significa, clara, su nombre lo dice, expandir la presión, no expandir el líquido, sí, porque no, solo es expandir la presión. En pocas palabras, el compresor es el que actúa, ¿no? Ya. Así que no, si lo dijo de manera teórica, como, como está de esta manera, no lo va a tomar en cuenta. Solo lo que explicó así de manera con fórmula, así bien detallado, el flujo calorífico es igual al flujo másico de la entalpía de salida, la entalpía de entrada, así, nada más. Con el ingeniero no va a haber nada de teoría, al menos con el ingeniero Chambi no va a haber nada de teoría. No creo que nos pregunte sobre el factor de funcionamiento de una bomba porque evidentemente no hay bomba, ¿no? No, no va a preguntar, pero Solo, no hay bomba ahí, solo es compresor solo eso del coeficiente de funcionamiento. y coeficiente de operación, que es lo mismo, ¿no? Oigan, es mucho pedir si les pido que me puedan explicar sobre las leyes termodinámicas otra vez, por favor. Cuando usamos la primera ley, ya que siempre la usamos. Es que tengo una duda y solo eso. Claro, más o menos la primera ley es la de aquí, ¿no? Que es flujo calorífico menos el flujo de trabajo es igual a la entalpía a la variación de entalpía, variación de energía potencial menos la variación de energía cinética. También hay otro que es el calor específico menos el trabajo, que es igual a la variación, voy a poner con grande, variación de la energía interna, ¿no? Eso lo vamos a ocupar más adelante, pero ahorita como tiene entrada y salida, solo vamos a ocupar esa fórmula. Bueno, hasta aquí, porque no tiene nada para mover ni nada para empujar, ¿no? Energía cinética ni energía potencial. Y en la primera ley se ocupa cuando no puedes sacar un dato. En el video que envié recién, lo estoy explicando, pero se lo utiliza de la siguiente manera. No puedo, bueno, de aquí no se hace, se lo marca. Todo, es decir, si tenemos un solo dato y queremos sacar otro más para poder entrar a la tabla, necesitamos hacer primera ley, como hacíamos en termodinámica, ¿no? Nos estancábamos en una sola parte y teníamos que sacar, no sé, la presión o la temperatura final o la presión final, ¿no? Nosotros hacíamos la primera ley, separábamos entrada veíamos si tenía entrada o salida y hacíamos despeje y ya. Pero está todo en el video, eso lo estoy explicando bien detallado en el último video. Si le sirve de algo, yo tengo el formulario de los 3 parciales de termodinámica con el ingeniero, porque yo la llevé con él. Sería bueno que nos los pase. Ya, le voy a mandar al grupo. Ya, muchas gracias. Gracias. Teacher, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese documento de Word lo pasaste al grupo? Lo voy a volver a enviar, no se preocupen. Como Ya, lo muchas que estoy gracias. haciendo ahorita, ¿no?
Igual lo voy a volver a Ah, enviar. ya. Siempre va a ser en el caso del ciclo estándar el calor del evaporador sobre el trabajo neto, ¿no? O sea, a eso se refiere con la utilidad El obtenida sobre lo coeficiente de invertido. operación, ¿no ves? Sí. La Claro, utilidad u obtenido sobre el invertido. Sí, siempre va a ser eso. ya. Cuando pida coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación. ¿Y el invertido es la potencia? El invertido sí es lo que uno gastó, digamos, el trabajo del compresor. Ah, Ok. sí, porque Y en un práctico dijo que encontramos el COP, pero por ejemplo no me acordaba que COP era lo mismo que coeficiente de funcionamiento. eso de ahí, ¿no? Oye, ¿cuándo estudiamos con todas las medidas de bioseguridad? No, mentira. Sí, y aquí están las conversiones que se utilizan en los diferentes sistemas, ¿no? Sistema internacional para las unidades, ¿no? Solo eso se va a ocupar. Lo que están viendo ahí es lo que yo ocupé para pasar la materia. Nada más ocupé. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Oye, yo no vi cuando avanzó ciclo de Carnot. ¿Se parece a los ciclos estándar? Sí, se parece, pero para el gráfico, el que vamos a ver, el que estamos viendo aquí, el gráfico no es de esta manera, no es así. El gráfico es de forma cuadrada, así, Ah, ya. nada más. Es de forma cuadrada. Justamente fijó fecha de examen cuando estaba empezando a leer el libro que pasaste de termodinámica. Pues, sí. Después, como ya les expliqué, todo lo que ven ahí es lo que yo ocupé para pasar la materia. Nada más ocupé. Más bien, por estar muy nervioso, leí de más, pero fue más no de, porque no los ocupé. Bueno, yo estuve practicando un ejercicio donde hay que hacer eso que él hablaba, que hay que hacer una tablita donde hay que interpolar y extrapolar. Ah, con el gráfico. Es posible Sí o sí va a que meter. ponga una de Sí o esas, sí tiene, porque es sí, larguísimo eso. sí. ¿Qué? El ¿Qué? ejercicio. A ver, termina de hablar, creo que le interrumpí. Que es larguísimo ese tipo de ejercicio en el que hay que extrapolar y interpolar primero y después creo que extrapolar, o no sé, pero eso es una tablita larga. Oye, ¿te le puedes preguntar al ingeniero si es que podemos, ¿qué se llama? Aproximar, pero es que, Aproximar, gracias, se me fue la palabra. por ejemplo, Porque un amigo me dijo que le preguntemos eso, yo me olvidé la verdad preguntarle, porque sí se me dijo que el puede, ingeniero generalmente te da valores para que no interpoles, porque Sí. perdés tiempo, sí se Mm, puede, o que le preguntemos si sirven aproximaciones. sí se puede, mira, en termodinámica mira, yo aproximé. para máquinas térmicas, cuando el ingeniero hace ejercicio en clase, él aproxima, ¿no ve? Sí. Pero en el examen sí o sí deben interpolar y extrapolar. Pero interpolar y extrapolar creo que es lo mismo, nomás. Como le Pero expliqué es en que el... ¿Sí? yo creo, perdón, creo que es distinto, es depende, porque, por ejemplo, en termodinámica él nos dijo que aceptaba que no interpolemos si, digamos, estábamos a 2 decimales. O sea, si la presión, por ejemplo, era 17,9 y la tabla era 17,7, era aceptable, pero tenías que ponerle nota, ingeniero, yo aproximé con este dato. Ah, eso es seguro Pero de con... lo que yo hablo, de esa tablita, o sea, no hay manera de aproximar porque la verdad que no hay los datos. Sí o sí hay que interpolar Interpolar. y extrapolar.
Sí, eso es Sí, lo porque las tablas que estamos usando ahora, lejísimos algunos. hay 2 minutos, yo creo que se va a cortar en medio de alguna interesante charla. Van a volver a entrar, por favor, al mismo link. Ya, porque es 1 hora. Ya. Y sobre eso, mi consejo es que sí o sí interpolen. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el ingeniero se fija, aparte de que se fija un poco el procedimiento, se fija más que todo en el resultado final, en el resultado de que, en lo que está preguntando, si el flujo másico o el trabajo. No le puedes preguntar vos, ya que estamos, ahora es miércoles, vamos a tener, pues, tendríamos hasta el viernes. No sé si puedes preguntarle. Yo le pregunté, bueno, estando en presenciales, ¿no? Le pregunté y me dijo, sí o sí interpolen porque yo me fijo los datos que saco del libro, nada más que todo. O sea, que en el libro sí o sí tiene que estar exacto, ¿no? En el libro está exacto porque interpolaron y todo lo demás. Y eso me dijo que, pero ahora no sé si estará más flexible. Es Le que voy a los preguntar. ejercicios que hemos hecho, es que algunos ejercicios que hemos hecho con el ingeniero, los datos están muy lejos y se va a tardar harto en interpolar. Sí, Por eso lo decía. así el ingeniero pasa en clase. Así el ingeniero pasa en Sí, clase. además en la clase siempre se aproximó nomás y no interpolamos, creo que una sola vez nomás se interpoló. Sería bueno que le pregunté. Pero lo más que seguro es que yo le voy a preguntar, no se preocupen, yo le voy a preguntar al ingeniero, pero lo más que seguro es que me va a decir que interpolen los compañeros. Y que tengan la mentalidad de que tienen que interpolar, ¿no? Pero le voy a preguntar, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Eh, una pregunta, ¿alguien le sacó screen a lo de hace rato? Cuando yo dije, ingenieros, Creo que no. Creo Es que que sí, yo saqué un screen estoy en la computadora. del ejercicio, ¿no? no, ¿O cuál era? Cuando dijiste sí saqué, voy a buscar. sí, no, si lo sacaste, entonces lo envías después que sí o sí lo voy a necesitar. Solo hoy día nos vas a pasar ayudantía. Es que, no, por ejemplo, yo no tuve tiempo de revisar los ejercicios hasta hoy, digamos, porque estaba ocupada con otra materia Claro, de la que tenía que exponer. Entonces, no sé si podrías pasarnos otra ayudantía o claro, sería el lo justo, ¿no? sábado ¿Sí? o domingo. ¿Cuándo quieren hacer ayudantía? Un día más por lo menos. Está bien, de un ejercicio, Podría usted, ser resolviendo el ejercicio 4 claro, lo resuelvo el porque ejercicio 4. o alguien pudo hacer ese ejercicio 4. Les envié un audio, creo, sobre el Sí, pero ejercicio 4. no comprendí muy bien, por eso es que digo, o sea, igual y Eh, lo voy a claro, rehacerlo y lo voy a escuchar, pero por si no entendiéramos hasta el día de la ayudantía.
Claro, está bien, yo les explico. ¿Cómo van a querer entonces que les explique así como estamos ahorita o video como lo he estado pasando? Como estamos ahorita, pero quizás en pizarra para que sea más cómodo para que se mueva un poco más Es que cómodo. sí, pues porque en Word medio Que sean medio pizarra. Por eso en pizarra y nosotros te preguntamos ahí, yo creo que hasta el sábado o domingo la mayoría ya va a voy a estudiar. buscar una aplicación que me ayude a utilizar mi celular como pizarra y mostrárselo ahí en la computadora. Voy a buscar mi método, no se preocupen por eso. Yo voy a, va a ser entonces como, ya quedamos, ¿no? Entonces el día, ¿Sábado en la tarde? sábado en la tarde. ¿Estaría bien? A las, ¿qué hora? Después de las 6. De 6 a 7. Si no nos afecta en la hora de la cena, pues por mí no hay ningún problema. ¿Qué dicen todos? ¿De 6 a 7? Está bien, de 6 a 7. Meta. Entonces, listo, entonces sería Está de bien, 6. está bien. Listo, entonces sería de 6 a 7. Ustedes me dicen el ejercicio número 4 que lo resuelva en vivo. Listo. Otro ejercicio más que quieran que lo resuelva. O sea, quizás no tanto resolverlo, bueno, el 4 sí, pero igual y podrías darnos la pauta para o sea, el 5, 4, 5 y 6, es que fueron los ejercicios que yo estuve viendo que, aparte que no me dio tiempo para hacerlo, estaba medio que no le encontraba la lógica. Y ahorita voy a Quizás buscar. quizás solo plantearlo. Y ahorita lo estoy buscando el Nos ejercicio para mandas, lo voy a descargar y ahorita lo voy a poner en el Word. o nos mandas un audio mañana o hoy en el Ahorita transcurso. le voy a explicar entonces ese ejercicio. Y ya mañana, bueno, hemos hecho el jueves, no, el viernes, perdón. El viernes de 6 a 7. Sábado. Perdón. Sábado o Sábado de 6 a viernes. 7. Sábado y viernes. Eh, ya lo estoy descargando el ejercicio para poder planteárselo. ¿Dónde lo descargo? Lo malo de la computadora. ¿Se nota el ejercicio? Sí, Sí, ¿no? sí. Ya. Entonces ustedes me dicen el ejercicio número 4, Sí. ¿no? Quizás podrías hacerla la gráfica de ese ejercicio. Claro. Y que si le hacemos la gráfica, yo creo que ya podemos resolverlo, ¿no? Con la gráfica. Sí, ahorita lo voy a poner como gráfico para que podamos ver Ah, por lo menos de a 2 hojas. para que te sea más fácil, podrías poner la pizarra en Zoom y rayar con las herramientas arriba. Creo que es mucho más fácil que en Word. Sí, mucho más. Pero eso sería el día sábado, más cómodo hasta. Pero ahorita le voy a indicar. Oye, Peter, ¿Sí? ¿puedes aceptarme en la reunión, porfa? Es que estoy queriendo entrar desde mi computadora. Ahorita estoy en el teléfono. Ah, claro. Ahorita lo acepto cuando vuelvas a entrar. Que me sale cargando. Me dice que no, que, o sea que ya estás en otra reunión. A ver, voy a intentar de nuevo. ¿Listo? Es el último link que él mandó. Ah, ok. Pero no se preocupen, igual la clase está grabada. Yo lo voy a enviar al grupo hoy día mismo.
O bueno, mañana porque se lo tengo que pasar a un compañero y el compañero lo tiene que subir. Primero, el problema número 4. El problema número 4. Entra el refrigerante 134A al compresor de un refrigerador y todo lo demás, ¿no? La eficiencia isentrópica del compresor es de 78%. Nosotros, ¿qué entendemos con eficiencia del compresor? Es un ciclo real. Y no, bueno, sí, la eficiencia es realmente el rendimiento, ¿no? Pero isentrópicamente, adiabático más Reversible. eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rendimiento es de 78%. Nada más quiere decir. Pero, si nos preguntara, como aquí nos estaba diciendo, como aquí nos está diciendo en el problema número 3, la eficiencia isentrópica del compresor. Es lo que nos está preguntando, lo que nos dio aquí de dato, que el rendimiento, nos está preguntando en el número 3. ¿No ve? Aquí. Eso quiere decir que tiene una fórmula. El rendimiento tiene una fórmula que aquí la voy a poner. Aquí entra, ya. Vamos a poner como N, ¿no? Es igual a la entalpía real menos la entalpía de entrada sobre la entalpía de salida, es decir, ideal, ¿no? Menos la entalpía de entrada. En pocas palabras, bueno, así, ¿no? Esa sería la fórmula del rendimiento. ¿Se entendió? ¿No es ideal sobre real? Sí, pero lo estoy poniendo de forma más, un poquito más razonable. Es real sobre ideal. Pero la entalpía que vemos aquí es la real, es lo que se va a sacar es de forma ideal. Es lo que nosotros vamos a ocupar en el ejercicio número 4 como de forma ideal. Vamos a ocupar lo que está aquí de forma sí, aquí está, es 1 megapascal. Eso es lo que vamos a ocupar nosotros para el ejercicio 3, ¿no? Lo estoy mezclando, ya solo voy a explicar el ejercicio número 4. Me estoy complicando con el ejercicio número 3. Bueno, comenzando, solo el ejercicio número 4. Nos dice que la eficiencia isentrópica del compresor es del 78%, ¿no? Eso entonces ya tenemos en claro que es el rendimiento de forma isentrópica. El refrigerante entra a una estrangulación y sale de un evaporador como vapor saturado. Y nos dice, determine la entrada de potencia al compresor. Nosotros, ¿qué entendemos con entrada de potencia al compresor? Nosotros entendemos con entrada de potencia al compresor que es la W, ¿no? La W total. Bueno, como solo hay un compresor, es la W. ¿Y qué vamos a ocupar? Porque la fórmula de la W, del flujo de trabajo, la fórmula de flujo de trabajo es la aquí, ¿no? Flujo de trabajo es igual al flujo másico sobre entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entonces, lo que nosotros vamos a ocupar es el flujo, dice que es a razón de 0,3 metros cúbicos sobre minutos. Eso es el flujo volumétrico. Para hallar el flujo volumétrico, bueno, para agregar el flujo volumétrico a una fórmula, la fórmula es
flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico de ese estado donde se halló el flujo volumétrico. ¿Entendido, no? Sí. Y la entalpía de salida menos la entalpía de entrada es lo que sacamos en los estados, que hacemos estado 1, estado 2, estado 3. Ahora, el inciso B, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado. ¿Nosotros qué entendemos con remoción? Es sinónimo de retirar, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el flujo calorífico, es como si hacemos el efecto refrigerante. ¿No ve? Oye, eso sería en el evaporador, ¿no? Sí. Lo que nos está preguntando aquí es el flujo calorífico del evaporador, porque dice espacio refrigerado, ¿no? Entonces, el inciso B nos está preguntando el flujo calorífico del evaporador. Ahora, el inciso C dice la caída de presión y la tasa de ganancia de calor en la línea entre evaporador y el compresor. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos una relación entre la caída, lo primero que nos está preguntando, que es la caída de presión. Hagamos una relación, variación de presión. Es decir, presión de salida menos presión de entrada, ¿no? Y ahí ya tenemos la caída de presión entre el evaporador y el compresor, ¿no? El día sábado yo les voy a explicar de manera mejor todavía, porque ahorita les he dicho una aclaración de dudas, ¿no? Que no se preocupen por eso. Ahora, y la tasa de ganancia de calor en la línea entre evaporador y el compresor. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros estábamos haciendo la remoción de calor, o sea, lo que quita entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada solo del evaporador, ¿no ve? Aquí es solo del evaporador. Pero aquí nos dice la ganancia de calor. Es lo mismo, remoción de calor, ganancia de calor. Retirar, absorber, ¿no ve? Entonces nos está preguntando qué es el flujo calorífico entre el evaporador. Es decir, hacemos el flujo másico y como yo les expliqué en el video que el flujo másico, si sacamos del evaporador y si es en cascada, tiene dos flujos másicos. Pero si es solo uno, como en este caso, el flujo másico va a ser constante. Como va a ser el flujo másico constante, solo aplicamos un flujo másico que sacamos a razón de la fórmula de el flujo volumétrico, ¿no? Que ya les expliqué que el flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico de ese estado donde se sacó el flujo volumétrico. Y volviendo al tema de ganancia de calor entre el evaporador y el compresor. Ya tenemos el flujo másico por la entalpía de entrada, por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora, imaginándonos cómo es un evaporador y cómo es un compresor. Aquí hay una gráfica, ¿no? Evaporador, entrada, salida. Compresor, entrada y salida. Nos está preguntando la ganancia de calor entre el evaporador y el compresor. Y aplicando la fórmula que tenemos aquí, entalpía de salida. Como en la salida del evaporador, ¿no? La entalpía de salida va a ser la entalpía a la salida del evaporador. En ese inciso, ¿no ve? Y la entrada, menos la entalpía de entrada va a ser la
entalpía de la entrada del compresor. Esa fórmula es la que ocuparíamos para resolver el ejercicio, el inciso C en la pregunta 2 que nos hizo el inciso, ¿no? Y ese sería todo el problema. ¿Y de dónde conseguimos la entalpía de salida y la entalpía de entrada? Pues en los estados, ¿no? En los estados. Cómo entramos, cómo salimos, si es vapor recalentado, vapor saturado y seco, y lo mismo. Y si se dan cuenta que dice, y sale como vapor saturado y seco. El refrigerante entra a la válvula a tanto de presión y sale del evaporador como vapor saturado. Hasta el mismo problema dice que sí o sí esto se va a aplicar. Que sí o sí todo lo que vemos aquí se va a aplicar. En el primer examen con el ingeniero Chambi, sí o sí vamos a aplicar eso. Ahora lo que le sigue es grafique. Ahí no indica en qué vamos a graficarlo, ¿no? Pero suponiendo que siempre el ingeniero hace presión versus entalpía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puede volver a pasar esa ecuación para el inciso C? Lo de aquí, Sí, la última que mencionó que estaba haciendo. ¿Con la cuál se caída de resolvería? presión, ¿no? Sí, una ecuación que estaba haciendo para eso, pero... Bueno, para el inciso C, ¿dónde está? Ya. Para el inciso C, nosotros nos dice la caída de presión y la tasa de ganancia de calor entre el evaporador y el compresor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, esa A va a representar como una variación de lo que vamos a hacer. Variación de presión, ¿no? Es igual a la presión de salida menos la presión de entrada. Y nosotros, como vamos a ver en el gráfico, que es estándar, salida, entrada, ¿no? Salida, entrada. Ponemos lo que, como en el enunciado hicimos, es decir, si tiene, a ver, no sé, 1.2 menos 1 es igual a 0.2 megapascales, digamos. Megapascales. Nada más sería el problema entre la caída de presión del evaporador y el compresor. Hay que leer toda la pregunta, todo el inciso completo para poder entender lo que nos quiere decir, lo que nos quiere preguntar, ¿no? Y la tasa de ganancia de calor, como ya les expliqué, eso de los sinónimos, es que ganancia, ¿no? Es absorber. Y en el inciso B dice remoción, quitar, ¿no? Lo mismo, sinónimos. De ganancia de calor, cuando habla de calor, nosotros sí o sí vamos a decir que es flujo calorífico, ¿no? Entre la línea del evaporador y del compresor. La línea del evaporador y del compresor es como lo estamos viendo aquí, el evaporador y del compresor. Ahora, nosotros vamos a aplicar la primera ley, ¿no? Que es entrada y salida, que es flujo calorífico. Voy a poner aquí. Flujo calorífico menos flujo de trabajo
flujo de trabajo, es decir, el trabajo del compresor, menos la variación de la energía potencial menos la variación de la energía cinética. Como no hay algo que mueva al ejercicio, a lo que nos está preguntando, o algo que impulse, o una altura, directamente se lo elimina. Y como el evaporador no tiene ¿cómo se puede decir? Una ventiladora o un compresor, ¿no? Para que realice algún trabajo. Es decir, igualamos a 0. Y la fórmula vendría siendo flujo másico, así, ¿no? Flujo másico, no, mejor dicho, flujo calorífico es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ahora nosotros vamos a ver al gráfico entalpía de salida entre la línea del evaporador y del compresor. En el evaporador, nosotros ¿qué vamos a ver con salida? Su salida, claro, ¿no? Como lo dice, su salida del evaporador. ¿Por qué? Porque está yendo en base a la línea entre el evaporador y el compresor, relativamente, ¿no? Es decir, primero va el evaporador y luego el compresor, como lo indica la gráfica. En base a esa teoría, ponemos entalpía de salida, que va a ser la entalpía de salida del evaporador, menos la entalpía de entrada. En base a la línea del gráfico, la entalpía de entrada es la entalpía del compresor. ¿Y de dónde sacamos las entalpías? Las entalpías las sacamos cuando hacemos el estado 1, el estado 2, el estado 3. Ahora, el flujo másico. ¿Cómo lo sacamos el flujo másico? Como no lo tengo aquí, pero es esta fórmula. Que lo de aquí es flujo volumétrico sobre el sobre el volumen específico de ese mismo estado. ¿Por qué de ese mismo estado? Es decir, que si sale, entra el compresor, ¿no? Y sale. Entonces, en pocas palabras, el estado va a salir, el flujo volumétrico va a salir del compresor, como aquí lo está indicando. Y el volumen específico que vamos a tomar para sacar el flujo másico va a ser del compresor, ¿no? El volumen específico. Entonces aquí va a ser el flujo volumétrico del compresor. Y aquí el volumen específico del compresor. Y ahí ya tenemos el flujo másico. Ahora, un consejo que les doy es que, como aquí no hay un compresor de alta presión o un compresor de baja presión, es decir, no hay un separador o un intercambiador, el flujo másico va a ser el mismo para todo el sistema. Es decir, que el flujo másico que vamos a ocupar en la entrada de potencia del compresor va a ser el mismo que sacamos, la tasa de remoción de calor, el mismo que sacamos, y la ganancia de calor, también el mismo que sacamos. Nada más sería. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, pero igual el sábado lo vas a No, sí, explicar aquí lo mejor. estoy explicando como lo hice en, ¿cómo se llama esto? En la primera auxiliatura, ¿se acuerdan?
que no me fue muy bien porque no estaba muy cómodo escribiendo y se alargó 2 horas y tanto y decía muchos entonces y claro. No te preocupes, con un ejercicio va a quedar claringo eso. Sí, sí, va a quedar claro. Así que yo voy a ver la manera de cómo hacerlo autodidacta. Voy a hacer un poco autodidacta para realizar ese ejercicio. Y todos los que vengan porque va a ser más fácil, ¿no? ¿Se entendió ese problema de forma teórica? Sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el problema número 4? ¿El flujo másico puede cambiar? ¿O comentaste, creo, el último? El Cuando hay flujo un másico, intercambiador. sí. Si hay un intercambiador o un separador, el flujo Ujú. másico, si es en cascada también, el flujo másico va a cambiar, porque arriba en un separador no va a intercambiar porque como su nombre lo dice, separa, ¿no? Va a dividir el flujo másico, la masa que va a entrar al separador, ¿no? Va a ser diferente arriba y diferente abajo. ¿No ven? Va a ser diferente arriba, aquí, diferente arriba, si hay un separador, y diferente abajo. Igual lo mismo en un intercambiador líquido-vapor. Pero si no hay un dispositivo como ese separador o intercambiador, va a ser el flujo másico constante. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Más que todo en los separadores debe ser eso, ¿no? El cambio de flujo másico. Más que todo en el separador, sí, más que todo en el separador. Pero yo ya le pasé en el ejercicio, bueno, en la segunda auxiliatura, les pasé el link, ¿no ve? Y ahí lo estoy explicando. Estoy explicando un separador. Pero como ustedes dicen que el ingeniero no explicó eso, pues no. Pero más que todo es interesante ese ejercicio. Para entender cómo se comporta el flujo másico, cómo se comporta el coeficiente de operación y lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Una de Sí, tus ayudantías, ¿Sí? ¿resolviste el problema del ciclo de las ayudantías que publicaste, si es que enviaste los links de YouTube? Sí, ahí le expliqué. Bueno. Y también expliqué en el último video que envié, expliqué por qué, o bueno, para darse cuenta, si ustedes quieren entenderlo, ¿no? Bueno, de forma mecánica, esto siempre va a salir, pero yo expliqué en el último video que envié, expliqué por qué, una comparación de por qué salió evaporador en la entrada mezcla y en la salida vapor saturado. Si en un condensador vapor saturado y sale líquido saturado. Digo, perdón, vapor recalentado y sale líquido saturado. En un separador y así. Eso Eso yo lo expliqué en el último video que he enviado. Así que no se preocupen por eso. Ya está explicado por qué, para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué que ¿Puedes esto se enviar, cumple? puedes enviar los links o sea, ¿De todos todo los links de junto? nuevo, por favor, en orden? O sea, el primero, Sí, por así, orden el segundo. cronológico, ¿no? Sí, Sí, por favor. sí, sí, voy a enviar, no se preocupen. Sí, sería bueno, por favor, no sé, en orden. Así comenzamos a ver desde el primer video hasta el último. Sí, sí, y ahí van a ver que no me sentí cómodo explicando así en Word, sino en pizarra, porque cambié el método. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? creo que Antes que se me vaya el tiempo, voy a explicar de manera rápida, flash, el problema número 5. Dice que es una compresión húmeda y el otro es una compresión seca. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No va a haber flujo másico constante. Va a ser lento en la compresión seca y un poco rápido en la compresión húmeda, ¿no? Ahí va a cambiar. ¿Qué es lo que, para poder resolverlo,
Es como resolvíamos en termodinámica. Cuando es real y cuando es ideal. De esa manera, ¿no? Claro, no se preocupen, pueden retirarse. La compañera que le sacó screen lo manda cuando terminemos. No se preocupen. Oye, ¿esto es el práctico del ingeniero o son ejercicios que de tu semestre? Es el práctico del ingeniero, pues. ¿No eran 4 ejercicios? ¿Cuántos son pues en total? Son 6. Ah, correcto. Gracias. Son 6. Igual este Word que está aquí lo voy a enviar, así que para que tengan el práctico. Mierda, yo distrayéndome, dije, pensé que era otra cosa. No. Bueno, entonces eso sería. Y como ustedes saben que el coeficiente de operación es adimensional, el resultado que saquen para hacer el coeficiente de operación debe ser con las mismas unidades. Si salen con otras unidades, ya le pelaron. ¿Se entendió más o menos el problema 5? Sí. De forma flash. Bueno, entonces problema número 6. Ustedes se dan cuenta que, bueno, lo vamos a leer. Un sistema de compresión de vapor con refrigerante 12 utiliza un intercambiador de calor líquido-vapor de admisión. Entonces aquí es lo que yo expliqué en el ejercicio, el último ejercicio que envié. El intercambiador de calor enfría el líquido saturado que procede del condensador. Claro, siempre es eso, siempre se va a cumplir de esta manera, hasta 21 grados Celsius, con vapor que procede del evaporador a 12, o sea que se enfría aún más. La compresión es isentrópica, adiabático y lo demás. El inciso A, calcular el coeficiente de funcionamiento. También el coeficiente de operación, que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sacamos eso? El trabajo invertido. Aquí está. Para sacar el coeficiente de funcionamiento es la utilidad u obtenido sobre el invertido. Y el invertido, aquí está, es el flujo másico, el flujo calorífico, perdón, del condensador sobre el flujo másico del, bueno, perdón, el trabajo, ¿no? Aquí, en el flujo calorífico, ahí puede variar. Ahí puede ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser diferente? Porque si aquí nos estamos viendo calcular el coeficiente de funcionamiento del sistema. En alguna parte he visto que nos pregunta el coeficiente de funcionamiento solo del evaporador. Allá sería otra cosa y todo lo demás. Pero lo más claro posible es que sí o sí se va a aplicar eso. Sí o sí. Todo lo que ven aquí es lo que el ingeniero está ocupando. Nada más va a cambiar. Ah, y antes de que se le envíe el Word, lo voy a eliminar eso ahí para que no se confundan, ¿ya? ¿Qué es ese? ¿Qué significa AP? Es Variación. ¿Es un variación. delta? Ah, es un Variación. delta. Sí, es un delta, solo que no lo Ah, ya, podía ya, está bien, está bien. Ya. para hacerlo más Pensé que rápido. era otra cosa. Sí, para hacerlo más rápido. Sí, sí, está bien, gracias. El coeficiente de funcionamiento del sistema, entonces va a ser el de aquí. Sí o sí se va a cumplir de ahí. ¿Ya? Ustedes me preguntarán, ¿por qué el de aquí y no el de aquí? Es decir, el gráfico de ciclo de Carnot. ¿Y por qué vamos a utilizar el ciclo estándar de compresión de vapor? ¿Por qué? Por el mismo problema, un sistema de compresión de vapor. ¿Se dan cuenta, no ve? Un sistema de compresión de vapor. Nada más por eso, nosotros vamos a utilizar todo lo normal. COP, flujo másico, el flujo calorífico y el flujo de trabajo. Nada más.
El inciso B, si el compresor bombea, ese ya sería el flujo volumétrico, perdón, a la entrada del compresor, es decir, que sacamos el flujo másico con el flujo, con el volumen específico del mismo en el mismo estado. Nos pregunta cuál es la capacidad de refrigeración en toneladas. Capacidad de refrigeración es lo mismo que flujo calorífico, ¿no? Y para convertirlo en toneladas, lo de aquí. Una tonelada es igual a 50,4 kilocalorías sobre minutos. Eso sería, nada más sería el inciso B y el inciso A. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Igual ya se va a acabar el tiempo. Se dejó Profesor, unos problemitas. ¿Perdón?